El rey y el prove, un cuento contado por mi padre Moshe Moiz Malki. Era una noche de invierno con lluvia y truenos cuando el rey decidió que él mismo quería saber la manera de vivir de su pueblo. Se vistió ropas viejas y arremendadas, se apegó barba y mustachos emprestados y salió del palacio sin que lo vean ningunos. Después de poco tiempo se enfureció la lluvia y él obligadamente bateó sobre una de las primeras puertas de la ciudad. Un prove lo recibió a su casa y presto encendió el ojac y con lo poco que tenía rehusó a aprontar una sopa caliente para el viajero. Después de comer, se abashó el rey la barba y los mustachos emprestados y le dijo al prove: «Mira, buena persona, yo soy el rey. Toma estos 10 ducados de oro y no digas a ninguno nada sobre esta visita secreta mía donde ti. Y que sepas también que puedes ser condenado por toda la vida en la prisión si tal anulas este secreto antes que veas mi cara entre una vez». El prove estaba embrollado de la situación que se topó, súbito. Mas cuando él vio la misma cara del rey en cada uno de los 10 ducados, se convenció ciertamente sobre el personaje del viajero que él tuvo el honor de recibir en su casa. Pasando unos cuantos días, vino el vecino que moraba enfrente de su casa y le demandó que le diga quién era el que visitó aquella medianoche tempestuosa. Y cuando vio que el prove no se lo quiso decir, le posó en la mano 100 ducados de oro, y el prove, viendo este acheto, le dijo: «Era el rey mismo que me visitó». Este secreto anulado de parte del prove llegó muy presto a los oídos del rey, y el rey se sañó mucho y ordenó que lo traigan delante de él inmediatamente. Y cuando demandó del prove: «¿De qué anulates mi secreto antes que veas mi cara?», le respondió el prove: «Señor rey, yo ya alcancé de ver a tu cara justamente 100 veces». Y mostró uno por uno los 100 ducados de oro con su estampa, que tomó de su vecino. Esta viveza y inteligencia del prove le plació mucho al rey, así que lo perdonó. Gracias y al vernos.